Hoy estamos a mayo 12 del 2021. Damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Selma García desde El Salvador. Hermana Selma, bienvenida. Nomás he tenido el privilegio de hablar con usted un ratito por teléfono, pero pareciera que la conozco de toda la vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en Amén. nosotros. Bienvenida. Ella es parte del Ministerio Internacional AGLO, precioso ministerio. Cada día me impacta, me impresiona más lo que están haciendo alrededor del mundo. En más de 167 países está este ministerio. Damos gracias a Dios porque también ha llegado allá al Salvador. Hermana Selma, bienvenida, gracias y le entregamos el tiempo. Muchísimas gracias, hermana Iliana. También doy gracias a hermana Anita, que me contactó con ustedes, y pues a cada uno de los que están conectados, que el Señor les bendiga en esta mañana. Pues recientemente acabamos de estar celebrando el Día de las Madres, ¿verdad? Así que la meditación en esta mañana se llama El legado de una madre. El legado de una madre. Y buscando yo en el diccionario qué significaba la palabra legado, dice que legado es una cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos de generación en generación. Imagínese usted, una cosa material o inmaterial. Es decir, no solamente pueden ser una casa, un vehículo, ¿verdad? Joyas, sino que qué es lo que nosotros les estamos dejando a nuestros hijos. ¿Qué son esas cosas inmateriales que les estamos transmitiendo nosotros y que van a ir de generación en generación? Entonces vamos a ver el ejemplo de algunas mujeres en la Biblia que le dejaron ese legado, esa herencia a sus hijos. Eh, y vamos a empezar viendo a Eunice, la mamá de Timoteo. Quiero que nos vayamos, por favor, a Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. La palabra de Dios dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Bueno, usted sabe, ¿verdad? El apóstol Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, con un ministerio impresionante entre los gentiles. Y para que Pablo dijera y reconociera que en Timoteo había una fe no fingida, es porque así era, ¿verdad? Es porque Pablo tenía ese discernimiento del Espíritu Santo. Y le reconoce y le dice a Timoteo: Timoteo, estoy seguro que tú tienes esa fe no fingida, pero esa fue transmitida de tu abuela Loida a tu mamá Eunice y de tu mamá Eunice a ti, Timoteo. Que nosotros dejemos ese legado de fe no fingida a nuestros hijos, que cuando vean a nuestros hijos digan: sí, reconocemos que tú tienes esa fe no fingida, pero que te fue transmitida de tu madre Iliana, de tu madre Carla, de tu madre Marta, de tu madre Marisela, de tu madre Shana, y así de cada una de quienes estamos conectadas en esta mañana. Ahora, pero ¿cómo es que esta mujer había transmitido esa fe no fingida a Timoteo? Y nos vamos a ir más adelante ahí, siempre en Segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 14 y 15. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo habían transmitido estas mujeres la fe a Timoteo? A través de enseñarle las sagradas escrituras. Desde la niñez. Mis hermanas que tienen niños pequeñitos, enséñenle desde la niñez, por favor, las escrituras a sus hijos.
Oren con ellos cada noche. Mis hermanas que tienen hijos adolescentes, que el Señor les dé la gracia, la autoridad sobre ellos para poderles leer las escrituras. Mándele mensajitos con textos bíblicos. Mándele mensajes que le hablen de Dios, ¿verdad? Ponga en su casa, si nos vamos nosotros a Deuteronomio, capítulo 6, ahí nos dice la palabra de Dios, Deuteronomio 6, dice del versículo 3 en adelante: oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La palabra de Dios se la tenemos que repetir a nuestros hijos. Y igualmente, si su hijo ya está casado, si ya voló de casa, ¿verdad? Igual tome ese tiempo, ¿verdad? Para que cuando lo vea usted pueda bendecirlo, usted pueda orar por él, usted pueda enviarle y empaparlo de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque en el libro de Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Realmente nosotros tenemos que darles esa fe, ¿verdad? A los hijos a través de decirles, repetirles y repetirles y repetirles la palabra de Dios, ¿verdad? Así es como nosotros vamos a hacer ese legado de fe a nuestros hijos. Pero antes de pasar a la otra mamá, déjeme llevarla también a Hechos capítulo 16. Y aquí hay algo bien interesante de Timoteo. Fíjese, Hechos 16, versículos 1 y 2. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Fíjense, dice ahí que Timoteo era hijo de una mujer judía creyente, pero ¿qué era su papá? Era un griego. Y acuérdense ustedes que los griegos tenían muchísimos dioses, ¿verdad? El dios de la sabiduría, el dios de la guerra, la diosa de la belleza, ¿verdad? Tenían dios para todo. Es más, si usted se recuerda, en el libro de Hechos nos habla que Pablo llega a Atenas y dice que su corazón se enardecía al ver tanta idolatría, al ver tanto ídolo ahí, ¿verdad? Tanto dios falso, tanto dios ajeno. Y eran tan idólatras que hasta tenían un altar para el Dios no conocido, ¿verdad? Y de ahí se agarró Pablo y les dijo: de este Dios que ustedes adoran sin conocer, de este Dios es del que yo les vengo a hablar. Ahora bien, pero imagínese usted, Timoteo tenía dos ejemplos: su padre griego, lleno de ídolos, lleno de idolatría, con muchos dioses. Y por el otro lado, su mamá y su abuela, creyendo en el único Dios verdadero. Acordémonos que en esos tiempos los cristianos eran perseguidos. O sea, ser cristiano no era fácil, no era ser de una élite. Ser cristiano era ser perseguido. Pero ¿por qué Timoteo escogió la fe de su mamá y no la fe de su papá? ¿Qué le quiero decir con esto? Muchas veces como mujeres decimos: ay, no, pero es que mire el ejemplo que le da el papá. Es que el papá no es cristiano, ¿verdad? Es que el papá anda en borracheras, es que el papá anda en infidelidades, es que el papá, entonces, ¿cómo mi hijo se va a convertir?
Pero aquí vemos el ejemplo de Timoteo, que vio una cosa en su papá, pero vio otra cosa en su mamá. Y él escogió la fe de su mamá. Como mujeres, nosotras podemos marcar la diferencia en la vida de nuestros hijos. Pidámosle al Señor que nos ayude a dar ese testimonio de esa fe genuina, de tal forma que nuestros hijos escojan al único Dios verdadero. Entonces vemos acá el legado de Eunice, la mamá de Timoteo, que fue un legado de fe no fingida, ¿verdad? Un legado de las sagradas escrituras, de enseñar la palabra de Dios. Pero en segundo lugar vamos a ver a la mamá de Sansón. Fíjese que de esta mujer la palabra de Dios no nos dice su nombre, ¿verdad? No nos dice su nombre. El nombre del papá sí nos lo dice. Dice que se llamaba Manoa, ¿verdad? Y nos vamos a ir a Jueces capítulo 13 y vamos a ver a la mamá de Sansón, un legado de santidad. La mamá de Sansón, un legado de santidad. Jueces capítulo 13, del 1 al 7, dice así. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dio su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Fíjese que me llama la atención que el ángel de Jehová no se le apareció a Manoa. El ángel de Jehová se le apareció a la mujer, a la esposa de Manoa, que como repito, no dice ni siquiera su nombre, ¿verdad? Pero le da un mensaje directo a ella y le dice, versículo 4, ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Hermanas, tenemos que guardarnos en santidad para dar ese ejemplo que la vida de nuestros hijos necesita, ¿verdad? Realmente nosotros podemos ver que el mundo puede atraernos con muchas cosas y cuando sentimos ya nos estamos contaminando. Cuando sentimos se nos están pegando aquellas cosas. Decía una hermana, bueno, cuando usted va al campo, yo soy de profesión ingeniera agrónoma en lo secular, y cuando uno va al campo, empieza y de repente se le van pegando esas motitas, ¿verdad? De las malezas ahí. Y cuando usted termina ya llega a su casa, empieza a ver que está llena de motas, de polvo, de cosas, ¿verdad? Y así nos pasa a veces. Estamos en el mundo, ¿verdad? Y empiezan a pegarse cosas que a Dios no le agradan, hermano. Usted sabrá, yo sabré cuáles son esas cosas que nosotros tenemos que evitar, que a Dios no le agradan. A la mujer le dijo, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pero quizás alguna de nosotras nos puede decir, no seas iracunda, ¿verdad? Quizás a otra nos puede decir, cuidado con esas palabras que están saliendo de tu boca. Quizás a otras nos puede decir el Señor, cuidado con esas amistades y esas relaciones que estás teniendo. Cuidado con lo que estás tomando. Cuidado a dónde estás yendo. ¿Verdad? El Señor le dio un mensaje directo a la mujer. Y realmente a mí me llama la atención porque ¿y por qué no se lo dijo al hombre? Pues, ¿por qué no le dijo a Manoa?
¿verdad? Manoa, cuídate de lo que vas a comer o lo que vas a beber. Realmente Dios ha puesto una relación especial entre nosotros y nuestros hijos. Si usted se recuerda cuando usted estaba embarazada y iba al ginecólogo o la ginecóloga, ¿verdad? Le decía, mire, no vaya a comer eso, no coma cosas picantes, ¿verdad? No coma cosas irritantes, porque eso le va a afectar al bebé, eso le afecta. Entonces, igual, hermanas, cuidémonos. Habrán cosas en nuestra vida que están afectando a nuestros hijos. Yo estaba viendo un día de estos en el muro del Facebook de una mamá que lleva a los niños a escuela dominical. Yo también doy clases de escuela bíblica a los adolescentes en la iglesia donde me congrego. Y esta mamá había puesto en su muro de Facebook tiempo de relax. Y la foto que había subido era una foto de cervezas. Tiempo de relax y una fotografía con cervezas. Y a mí se me encogió el corazón, no porque sea farisea, hermanas, no porque esté libre de pecado, porque tampoco quiero que me vean así. Yo también tengo muchas cosas que el Señor en su inmensa misericordia me ha perdonado, ¿verdad? Muchas cosas que gracias al Señor, el Señor me ha restaurado y ha cambiado mi expediente, como digo yo, ¿verdad? De un antes y un después en el Señor. Pero hermanas, esas cosas al Señor no le agradan y esas cosas afectan la vida de los jóvenes. ¿Por qué muchos jóvenes se van de la iglesia? Porque en su casa miran a sus papás de una forma y en la iglesia los miran de otra. Y dicen, no, esa hipocresía yo no la quiero. Porque a veces en los líderes miran que son de una forma y después los miran que actúan de otra, que hablan de una forma, pero que sus actuaciones no respaldan las palabras que ellos dicen, ¿verdad? Entonces, cuidémonos, cuidémonos. Fíjese que 3 veces se repite en este capítulo 13 la instrucción de no contaminación a la mujer. Uno en el versículo 4, ¿verdad? Como ya veíamos cuando el ángel se le aparece a la mujer y le dice, ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pero luego en el versículo 7 se repite cuando la mujer se lo está contando a su esposo, a Manoa, ¿verdad? Y le dice, y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pero si usted va más adelante, ahí en Jueces capítulo 13, versículos 13 y 14, dice, y el ángel de Jehová respondió a Manoa, porque se le volvió a aparecer. Manoa oró al Señor y le dijo, Señor, yo quiero, ¿verdad?, oír de primera mano. Y el ángel se le volvió a aparecer otra vez a la mujer. Fíjese, no a Manoa, y la mujer le dijo al ángel, espérate que un ratito, ¿verdad? Voy a ir a traer a mi esposo. Fue, trajo a Manoa y quizás desde el 12 me llama la atención esto también porque ellos creyeron a la palabra del ángel de Jehová, ¿verdad? Y nosotros también tenemos que creer a la palabra de Dios. Y muchas veces nos cuesta, cuando estamos en aflicción, dudamos, ¿verdad? Pero esta mujer era estéril, ¿verdad? No tenía hijos. Y versículo 12 dice, entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, es decir, ellos creyeron, nos están diciendo que vamos a tener un hijo, sí creemos. Entonces, cuando esta palabra se cumpla, porque tú dices que vamos a tener un hijo, entonces vamos a tener un hijo, lo estamos creyendo. Pero cuando estas palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos de hacer con él? Dice versículo 13, y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. La mujer se guardará. Mamás tenemos que guardarnos. Mamás tenemos que guardarnos. Fíjese que el ángel otra vez no le dijo al papá. ¿Y por qué no se lo dijo? No lo sé. El Señor en su soberanía lo sabrá. Pero aquí la palabra dice, la mujer se guardará de todas las cosas que le dije. Y vuelve a repetir lo mismo. No tomará nada que proceda de la vid. No beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Hermanas, debemos de guardar todo lo que dice esta bendita palabra de Dios. No un pedacito, no lo que me conviene, no lo que es más fácil, no lo que me gusta. Dice, la mujer guardará todo, todo lo que está aquí, hermanos.
Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a guardarnos, ¿verdad? Deuteronomio 7, versículo 6 y versículo 9. La palabra de Dios dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Mamás, estamos llamadas a la santidad. Somos un pueblo santo, ¿verdad? Dios nos ha escogido para hacerle un pueblo especial. Qué emoción, qué privilegio, ¿verdad? Que Dios nos ha escogido para ser parte de ese pueblo especial que es suyo, que es de su propiedad. Y el versículo 9 dice así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermanas, si nos guardamos en santidad, si guardamos el pacto, el Señor va a tener misericordia hasta 1000 generaciones. Qué gran responsabilidad la que tenemos sobre nosotros y qué gran privilegio también. ¿Se acuerda usted de David? David, un hombre muy amado por Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que tuvo muchas fallas y que pecó, ¿verdad? Y que pecó, realmente la palabra de Dios no lo oculta, lo dejó aquí registrado. Pero si usted se recuerda más adelante, se menciona en el libro de los reyes y en las crónicas, donde Dios decía, cuando ya los descendientes de David se portaban mal, y decía: por amor a David, mi siervo, por amor a David, mi siervo, no voy a quitar el reino de ellos. Qué emoción que el Señor diga: por amor a Amelia, por amor a Anita, por amor a Rebeca, por amor a Araceli, no voy a quitar mi misericordia de su descendencia. Tenemos entonces nosotros esa gran responsabilidad y ese gran privilegio de dejarles a nuestros hijos un legado de santidad. En estos tiempos ya casi no se habla de santidad. En estos tiempos decimos no, si realmente que los jóvenes vayan a vivir juntos antes del matrimonio, pues sí es normal, o sea, es lo que hacen todos. Pero nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos: hijos, ustedes son parte de ese pueblo especial, ustedes son diferentes, ustedes están llamados a la santidad. Pero si nosotros les decimos eso y en nuestra vida, con nuestro testimonio, ellos miran otra cosa, definitivamente ellos se van a confundir. Van a decir: mi mamá dice esto, pero mi mamá hace lo otro. Entonces tenemos que ser congruentes, ¿verdad? Tenemos que ser congruentes entre lo que decimos y cómo actuamos. Primera de Pedro 1:16 dice: porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y en otra versión, en la traducción lenguaje actual, me encantó. Fíjense lo que dice, escuche bien, esa Primera de Pedro 1:16 dice: así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal. Acuérdese que santo quiere decir apartado. No quiere decir que no peca, quiere decir apartado. Dice: así que no hagan lo malo, sino manténgase apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. ¿Verdad? En la Biblia Dios nos dice: yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben de ser diferente a los demás, diferente a las demás naciones. ¿Verdad? Pidámosle al Señor que les dé a nuestros hijos ese esfuerzo y valentía, a ellos y a nosotros, para no temer ser diferentes a los demás, para no temer ser diferentes. Es que mamá me ven raro, pues sí, si es que somos diferentes, ¿verdad? Si es que somos un pueblo diferente, somos el pueblo de Dios, no tenemos que ser igual a los demás, no tenemos que actuar igual a los demás. Y vamos a ver ahora el legado de Ana, la mamá de Samuel, un legado de oración y pacto. Ya vimos el legado de la mamá de Timoteo, de Eunice, que fue el legado de una fe no fingida y de enseñar las sagradas escrituras. Ya vimos el legado de la mamá de Sansón, un legado de santidad, ¿verdad? De estar apartados.
Y en tercer lugar, el legado de Ana, la mamá del profeta Samuel, un legado de oración y de pacto. Un legado de oración y de pacto. Vamos a irnos a primer libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1, del versículo 9 al versículo 11. Bueno, haciendo un poco de antecedente, ¿verdad? De esta mujer de Ana, en aquellos días, pues se permitía que el varón tuviera más de una esposa, ¿verdad? Y vemos cómo el Cana tenía dos esposas, a Ana y a Penina. Penina tenía hijos, Ana era estéril, y entonces Penina se burlaba de Ana, ¿verdad? Dice que la irritaba y la hacía llorar. También acordémonos que para una mujer en ese entonces ser estéril, no tener hijos, era una gran afrenta, ¿verdad? Muchas personas pensaban que podía ser a causa de pecado de ellas o de sus padres. ¿Se acuerdan cuando Jesús sanó a aquel ciego que le preguntaron, ciego de nacimiento, que le preguntaron sus discípulos, ¿y quién pecó? ¿Pecó este o pecaron sus padres? ¿Verdad? Por haber nacido ciego. Entonces muchas veces se creía que el hecho de ser estéril, ¿verdad? Era por algún pecado. Pero vemos ahí en Primera de Samuel, capítulo 1, del 9 al 11, dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Vemos entonces que Ana va, ¿verdad? Y derrama su alma delante del Señor, así como muchas de ustedes vienen cada mañana, ¿verdad? A derramar su alma delante del Señor en estos tiempos de oración, a llorar quizás, ¿verdad? A clamar delante del Señor por sus peticiones. Ana llegó y le dijo al Señor, Señor, yo necesito un hijo. Pero ¿sabe qué? Hizo un pacto, le pidió algo al Señor, pero le dijo, yo también te voy a dar, Señor. Y muchas veces nosotros pedimos, pero no estamos dispuestos a dar nada. Y Ana le dijo, Señor, si tú me das un hijo varón, pues bien específico, ¿verdad? Un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida, yo te lo voy a dar. Y realmente vemos cómo Dios cumplió el deseo del corazón de esta mujer. Por cuestión de tiempo no vamos a ahondar mucho en que Elí creyó que ella estaba borracha, ¿verdad? En que ella le dijo, no, Señor mío, yo estoy orando y clamando al Señor. Pero realmente bien lindo, porque al final Elí le dice en el versículo 17, Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Como Ana no le contestó mal al siervo de Dios, ¿verdad? Aunque la estaba acusando impropiamente, porque ella no estaba borracha, pero ella con mucha dulzura, con mucha paciencia le explica a Elí. Y entonces Elí la manda con una bendición, ¿verdad? Una bendición del sacerdote, ve en paz y que el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, ella tu sierva gracia delante de sus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Verdad? Vemos otra vez cómo Ana le creyó al Señor. Dice que ya no estuvo más triste. Cuando se fue, todavía no estaba chineando ningún niño, todavía no estaba embarazada, pero ella ya no estuvo más triste porque le creyó al Señor, que el Señor iba a cumplir su deseo. Y el Señor le dio un hijo varón como lo pidió. Y en el versículo 27 del capítulo 26 y 27 del capítulo 1 dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Qué hermoso, ¿verdad? Por este niño oraba. Ponga ahí el nombre de su hijo, el nombre de su hija, ¿verdad? Yo por Nelson José oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Déjeme contarle rápidamente parte de mi testimonio.
Mi hijo, cuando nació, me nació con malrotación intestinal completa. Esto es que sus intestinos estaban hechos nuditos, ¿verdad? Y en aquel entonces, mi hijo hace 27 años, este año va a cumplir 28, la tecnología no estaba tan avanzada, ni yo tenía tanto dinero como para llevarlo fuera del país y hacerle exámenes y esas cosas. Entonces, mi hijo desde pequeñito empezó a vomitar y él vomitaba amarillo, porque vomitaba con todos sus jugos biliares, pero sin tener tos, sin tener fiebre, sin tener diarrea, simplemente él comía y de repente empezaba a vomitar. Y bueno, pasaron muchas cosas, pero cuando él tuvo 7 meses y medio, eh, él hizo obstrucción intestinal y ya no pudo defecar, porque sus intestinos estaban hechos nudos, pero conforme él iba creciendo, sus intestinos iban agrandando, iban engrosando. Entonces se iban como apretando el uno al otro y ya no dejaban pasar la comida, ni las heces, ni nada. Él fue operado, pero antes de la operación los médicos no sabían qué tenía y el cirujano fue donde yo estaba y me dijo, señora, su hijo se está muriendo, no sabemos qué tiene, pero si usted firma este papel donde no me va a demandar si su hijo se muere, porque realmente no sabemos qué tiene, yo no le puedo asegurar que el niño va a vivir, yo se lo opero. Y cuando yo lo abra, yo voy a ver qué es lo que está pasando adentro. Y así fue. Y para mí fue doloroso ver a mi pequeño, ¿verdad? Entrar al quirófano, ¿verdad? Y yo les puedo decir en esta mañana, por ese niño yo oraba y Jehová me dio lo que yo le pedí. Hoy mi hijo tiene 28 años, va a cumplir en septiembre, ¿verdad? El Señor me lo dejó, porque a mí unas hermanas me dijeron, mire, dice el Señor que como Abraham usted tiene que entregar a su hijo y ponerlo en el altar, ¿verdad? Así como Abraham entregó a Isaac y decirle, Señor, es tuyo. Si tú quieres, lo vas a dejar. Y si no, te lo vas a llevar porque él es tuyo. Pero si lo dejas, yo te prometo que yo le voy a enseñar tu palabra, lo voy a criar en tu temor, ¿verdad? Y lo voy a encaminar en tus caminos. Entonces, realmente les digo, la oración es poderosa, hermanas, lo que ustedes están haciendo y la oración de común acuerdo mucho más. Si usted se recuerda, aún Jesús tuvo compañeros de oración. Yo también pertenezco a un ministerio que se llama Madres Unidas para orar por sus hijos y centros educativos, que igual está en 146 países del mundo. Y realmente es un ministerio poderoso. Orar por los hijos, hermana, es poderoso. Y tener compañeros de oración. Jesús mismo tuvo compañeros de oración. Jesús, si usted se acuerda, siempre llamaba, ¿verdad? A Jacobo, a Juan y a Pedro, aún en el Getsemaní. Entonces, realmente tenemos que enseñarles a nuestros hijos a orar. Mire, esto que usted está haciendo, usted no crea, sus hijos que aún viven en su casa lo miran, ¿verdad? Quizás se levantan al baño o algo, dicen, ¿y dónde está mi mamá? Ay, que está ahí ahorita orando, está en el momento de oración. Y ellos están viendo. Y usted les está dejando un legado de oración. A veces quizás su hijo le dice, mamá, tengo tal cosa, ora por mí, por favor. ¿Verdad? Entonces usted les está enseñando que la oración tiene poder, que Dios, ¿verdad? Es el único que puede resolver todos los problemas en nuestra vida. Claro, de acuerdo a su soberanía, ¿verdad? Como Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Y finalmente vamos a ver, bueno, pero para finalizar con Ana, la mamá de Samuel, Dios cumplió la parte del pacto, Dios le dio un hijo, pero ella también cumplió la parte que le tocaba y es llevarlo al altar, ¿verdad? Para que le sirviera al Señor. Ha de haber sido difícil para Ana, ¿verdad? Realmente su hijo estaba pequeñito. En ese entonces no había Facebook, ¿verdad? No había WhatsApp. Mándenme una foto del niño, quiero ver cómo está, ¿verdad? O poner un mensajito, ya comió el niño, ¿verdad? ¿Qué hizo? Y lo iba a dejar con un viejito. Imagínese usted con Elí, con el sacerdote. Pero Ana cumplió su pacto y Dios fue tan bueno que en Primera de Samuel 2,
versículos 20 y 21 dice, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y Jehová visitó a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Cuántos hijos le dio Ana a Dios? 1. ¿Cuántos hijos más le dio el Señor? 5. El Señor nunca se queda con nada de que nosotros le damos. Él siempre nos da muchísimo más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y finalmente vamos a ver el legado de Jocabed, de la mamá de Moisés, un legado de valentía. Y vamos a irnos a Éxodo, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Éxodo 2, del 1 al 3. La palabra del Señor dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calefacteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Usted ya sabe la historia, ¿verdad? Había un decreto de muerte del faraón sobre los hijos varones, pero esta mujer fue valiente, ¿verdad? Esta mujer escondió al niño hasta que pudo. Dice, pero ya no pudiendo ocultarle más tiempo. Y muchas veces nosotros queremos tener a nuestros hijos en una burbuja, ¿verdad? Quisiéramos tenerlos ahí pegados a nosotros 24/7, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Pero no se puede, no se puede, ¿verdad? Quizás cuando son pequeñitos sí, pero luego va a llegar el tiempo que ya no vamos a poderles ocultar más, ¿verdad? Vamos a tener que dejarlos en ese río, ¿verdad? En ese río de este mundo, en ese río, imagínese usted el río Nilo en aquel entonces, cuántos cocodrilos debe de haber tenido, ¿verdad? Cuántos animales ahí, ¿verdad? Hipopótamos, animales salvajes, qué sé yo. Ahora, aún ahora hay, que ya hemos depredado, ¿verdad? La naturaleza un montón. Imagínense hace miles de años cómo debe de haber estado ese río. Pero esta mujer tuvo la fe de que aún en medio de ese río Dios lo iba a guardar. Esta mujer hizo esa canastita, ¿verdad? La calafateó, ¿verdad? La untó, ¿verdad? Con brea para que pudiera flotar. Y así nosotros tenemos que untar a nuestros hijos en oración, hermanas, ¿verdad? Rodeémoslos de oración, ¿verdad? Cubrámoslos con nuestras oraciones y dejémoslos ahí, que Dios va a tener misericordia. Y luego nos vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Este capítulo, que es el capítulo de los héroes de la fe, ¿verdad? Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer del versículo 23 al 27. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. No hay nadie más hermoso que nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros los vemos como los más hermosos. Dice, le vieron niño hermoso y no temieron. Fíjese, no temieron, no tuvieron miedo. Fueron valientes, ¿verdad? No temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Que nuestros hijos prefieran mejor, ¿verdad? Ser maltratados por ser del pueblo de Dios y no gozar de esos deleites temporales del pecado y del mundo. Dice, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Se fija, versículo versículo 23, dice, no temieron el decreto del rey. Los papás no temieron, fueron valientes. Y entonces, versículo 27, Moisés fue valiente, no temió. Dice, no temiendo la ira del rey. Sus papás no le temieron a Faraón. Moisés tampoco le temió a Faraón. ¿Por qué? Porque sus papás le enseñaron. Sus papás le han de haber contado,
¿verdad? Así como el legado de Ana por la oración. Yo me imagino a Ana contándole a Samuel, ¿verdad? Samuelito, yo no podía tener hijos, pero yo oré y tú naciste. Mi hijo no se acuerda de qué es lo que pasaba cuando él nació y cuando él fue operado y todo. Un niño de 7 meses que se va a acordar, pero yo le recuerdo, yo le cuento, ¿verdad? Yo le digo, hijo, esto y esto pasó y el Señor te libró de la muerte, ¿verdad? Así también le ha de haber contado quizás, ¿verdad? Jocabed o quizás a Aarón o quizás la hermana de Moisés, ¿verdad? Moisés te iban a matar, ¿verdad? Quizás murieron muchos niños, pero Jocabed no se dio por vencido. Quizás muchos jóvenes se estén perdiendo en este momento, pero nosotros no tenemos que darnos por vencido con nuestros hijos, ¿verdad? Porque los demás se perdieron, pues ni modo, ¿verdad? El mío también. No, 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 ¿verdad? Los nuestros tienen que ser diferentes. Y termino con 2 versículos, Isaías 65, 23. Dice la palabra de Dios: no trabajarán en vano, ni tendrán hijos para desgracia. Tanto ellos como su descendencia serán simiente bendecida del Señor. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no trabajarán en vano y sus hijos no estarán condenados a la desgracia. Nuestros hijos no están condenados a la desgracia. ¿Por qué? Porque son un pueblo bendecido por el Señor. Sus hijos también serán bendecidos. Nuestros hijos serán bendecidos. Se los he leído en varias traducciones, ¿verdad? En varias versiones de la Biblia, pero no hemos dado a luz para maldición. Eso dice en Isaías 65, 23. No hemos dado a luz para maldición. Nuestros hijos no le van a servir al enemigo. Nuestros hijos son linaje de Jehová. Nuestros hijos son bendecidos. Nuestros hijos son siervos de Jehová. Y en el libro de Jueces capítulo 2, versículo 10, dice, y toda aquella generación, está hablando de la generación de Josué, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Fíjese qué terrible, está hablando de Israel, no está hablando de los filisteos, de los amonitas, de los moabitas, no, ni de los egipcios, está hablando de Israel, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Estos papás no le contaron a sus hijos qué es lo que había hecho Jehová. No les hablaron a sus hijos de Dios, no conocían a Dios. Hermanos, hermanas, Dios nos libre de esto. ¿Verdad? Contémosles, hablemosles a nuestros hijos, hablemosles del Señor, hablemosles de la palabra, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oremos por ellos, cubrámoslos en oración, mantengámonos en santidad, enseñémosles a ser esforzados y valientes, a no temerle al enemigo, ¿verdad? Que sí, el enemigo va a venir, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Jehová es nuestro guerrero, Él es nuestro poderoso gigante, Él es nuestro defensor, Él es nuestro protector, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro todo. Eso es lo que les tenemos que enseñar a nuestros hijos para que cuando llegue el momento de la prueba a sus vidas, esa fe pueda ser probada y pueda salir más reluciente que el oro. El Señor me les bendiga. Vamos a orar. Padre amado, en esta hora te pido, Señor, por cada mamá que está conectada, por cada papá que está conectado, si hay algún hombre conectado, Señor, que usted nos ayude, Señor, a dejarles esa herencia a nuestros hijos. Señor, que no solamente pensemos en dejarles educación, que no solamente pensemos en dejarles una buena casa, en dejarles cosas materiales. Señor, que nos preocupemos por su salvación con temor y temblor. Padre amado, que podamos dejarles ese legado de fe no fingida, que podamos dejarles ese legado de amor por las Escrituras, ese legado de oración, ese legado de santidad, ese legado de pacto contigo.
contigo, ese legado de valentía, Señor. Padre, ayúdanos a ser ese ejemplo, ese modelo que nuestros hijos necesitan, Señor. Padre, que nuestras actitudes no maten su fe, Señor. Que nuestra forma de actuar, Señor, nosotros no seamos tropiezo para la vida de ellos, Señor, sino que seamos de bendición. Padre, y creemos y confiamos en la promesa de Isaías 23, Señor, que no vamos a trabajar en vano, que no vamos a dar a luz para maldición, que nuestros hijos no van a estar condenados a la desgracia, Señor, sino que nuestros hijos van a ser bendecidos, que nuestros hijos, Señor, nuestra descendencia va a ser bendita, Padre amado. Gracias, Señor, porque creemos en tu palabra, Padre. Creemos que tú bendices a nuestros hijos, que ni uno de ellos se pierde, que todos esos nombres están escritos en el libro de la vida, que no hemos dado a luz para maldición, Señor, sino para bendición. Gracias, Padre amado, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bendecimos su vida, hermana Selma. Gracias por esa preciosa palabra que nos ha entregado en esta mañana, el legado de una madre. ¿Cuál es el legado que nosotros estamos dejando para nuestros hijos? Gloria al Señor. Y déjeme decirle que nuestros hijos observan mucho lo que nosotros estamos haciendo. Es una realidad. Ayer hablaba, lo que la hermana repetía, es cierto. Muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos sean de una manera, pero nosotros estamos haciendo todo lo contrario en nuestra casa. Y nuestros hijos lo ven, hermanas, así que tengamos mucho cuidado con lo que estamos haciendo, qué es lo que le estamos enseñando, cuál es el legado que estamos dejando a nuestros hijos. Esperemos en Dios que seamos mujeres sensatas, hombres también sensatos, para poder dejar un buen legado en la vida de nuestros hijos. Gloria al Señor.